Bueno, buenas noches, docente. Vamos a hacer un análisis en esta ocasión, un análisis de inconstitucionalidad de la ley número 32326, que es que versa sobre la ley de la extinción de dominio. En este breve trabajo académico analizaré un caso inconstitucional de una norma peruana, ¿no? Que, como le digo, que versaba sobre la extinción de dominio, que en resumen es una ley que permite al Estado tomar posesión de bienes de origen o destinación ilícita sin necesidad de una sentencia previa, con el objetivo de recuperar activos generadas por actividades criminales. Esta ley, que aparentemente es una herramienta para combatir la delincuencia organizada, generó un debate sobre su constitucionalidad, sobre todo en lo que respecta a una posible afectación al principio de la presunción de inocencia y al derecho de propiedad, por lo cual se llegó hasta el Tribunal Constitucional, el cual derogó en parte dicha cuestionada norma. Tensiones filosóficas. Tenemos el derecho de propiedad versus la función social. El derecho de propiedad debe cumplir una función social. Los bienes ilícitos no cumplen esa función y su recuperación por el Estado puede verse como una forma de asegurar que la propiedad esté al servicio de la sociedad y no del delito. Principio de presunción de inocencia. Tenemos la justicia retributiva y justicia restaurativa. La justicia retributiva busca privar al criminal de sus ganancias ilícitas, y la justicia restaurativa crea, viene a utilizar los bienes para fines sociales. Después tenemos la racionalidad jurídica y legalidad. La extinción de dominio busca responder a problemas graves como el crimen organizado. La discusión se centra en si la medida, a pesar de ser fundamentada en la ley, es constitucionalmente legítima, o si los bienes de la lucha contra el crimen justifican una ruptura con principios fundamentales del derecho. Positivismo excluyente de Hans Kelsen. La teoría pura del derecho fue el gran aporte de Hans Kelsen, el cual se centra en constituir una ciencia de derecho objetiva y autónoma, separada de la moral y la política. Uno de los elementos claves de la teoría pura del derecho es el positivismo y la objetividad, los principios de imputación, el principio de jerarquía normativa, que es la pirámide de Kelsen, que dice que el derecho se organiza en una estructura jerárquica. Tenemos la coactividad, que es el poder del Estado, y la separación entre derecho y moral. Propuesta según la doctrina de Hans Kelsen. Aplicando esta doctrina a la ley, ¿no?, de extinción de dominio, diremos que el aporte principal de Hans Kelsen al derecho peruano es la jerarquía normativa, representada en su famosa pirámide de Kelsen, que establece que la Constitución es la norma suprema y que el resto de normas quedan supeditados a ello. Por ello, el derecho a la propiedad está estipulado textualmente en el artículo 70 de la Constitución Política, el cual dice que es inviolable. Y en caso contrario, por razones de bien común, tiene que ser indemnizado, ¿no?, y puesto en justiprecio. De no ser así, se puede acudir al Tribunal Constitucional, que aplica el control de constitucionalidad de las leyes, basado en el modelo propuesto por Kelsen, quien fue el creador del primer Tribunal Constitucional en Austria. Tenemos el positivismo incluyente de Herbert Hart, por otro lado. Herbert Hart se basa en la idea de que el derecho es la unión de reglas primarias que imponen obligaciones y las reglas secundarias que otorgan poderes, y son de tres tipos: de reconocimiento, de cambio y adjudicación. Entre los puntos importantes del positivismo de Hart tenemos la separación entre el derecho y moral. Hart sostiene que una ley puede ser válida jurídicamente sin necesidad de ser moralmente justa. Textura abierta del derecho. Debido a que el lenguaje es impreciso, existen casos dudosos donde la aplicación de una regla no es clara. En estos casos, los jueces tienen discreción para crear derecho. Propuesta según la doctrina de Hart. Aplicando esta doctrina a la ley de extinción de dominio, se puede decir que el aporte de Hart al derecho peruano se refleja en la adopción de un sofisticado análisis de derecho, especialmente a través de conceptos como la distinción entre normas primarias y secundarias. Tenemos la regla de reconocimiento. La regla de reconocimiento es fundamental para entender la validez de un sistema jurídico
En el contexto peruano, esta idea ayuda a analizar cómo las autoridades y los ciudadanos identifican qué normas son jurídicamente válidas, ya sea a través de la Constitución, las leyes o la jurisprudencia. La norma de extinción de dominio dice que persigue los bienes de origen ilícito, pero la palabra ilícito no está muy especificado. Lo ilícito no solo es lo criminal, existe ilicitud administrativa, civil, laboral. Por lo tanto, esta norma no está orientada exclusivamente a lo criminal, sobre todo en un país tan informal como el nuestro. Pedir a un acusado que demuestre que sus bienes son lícitos podría generar un quebrantamiento a su presunción de la inocencia, por lo cual primero se tendría que demostrar la culpabilidad para poder despojar de este bien. Tenemos el positivismo crítico de Luigi Ferrajoli. Se centra en su teoría garantista, el cual sostiene que el Estado debe estar al servicio de la garantía de los derechos fundamentales. Esta teoría distingue entre las normas válidas, las que pertenecen al sistema legal, y normas legítimas, las que además respetan los derechos fundamentales. Propone un derecho penal mínimo con límites rígidos al poder punitivo del Estado. Los principios claves de esta teoría son la distinción entre validez y legitimidad, el Estado como garante de derechos, el garantismo como paradigma del Estado y la estricta legalidad. Propuesta según la doctrina de Luigi Ferrajoli. Para que un derecho sea considerado como fundamental, debe estar normativamente reconocido en la Constitución y su protección debe prevalecer sobre otras consideraciones políticas. Este derecho a la propiedad está reconocido en la Constitución, la Declaración de los Derechos Humanos, artículo 17, en el Pacto de San José, en el artículo 21. Otro principal aporte de Luigi Ferrajoli al derecho peruano es su teoría del garantismo jurídico, que influye en el constitucionalismo al establecer que la validez de una ley no solo depende de su origen, sino también de su coherencia. La teoría garantista de Luigi Ferrajoli garantiza que el Estado cumpla con la protección de derechos fundamentales y en el Perú la propiedad es una de ellas. Si bien es cierto que no es absoluto porque existen mecanismos para limitar el derecho a la propiedad, pero en casos de criminalidad como terrorismo, narcotráfico, extorsión y lavado de activos es factible según esta ley. Después tenemos el realismo jurídico de Alf Ross y su apartamiento del positivismo. Esta doctrina de corte realista sociológica considera el derecho como un fenómeno social y psicológico, no como un sistema de normas válidas en un plano ideal. Sostiene que la ciencia del derecho debe describir el derecho en acción y predecir el comportamiento de los jueces. Conceptos claves de su filosofía: tenemos el derecho como directivos impersonales, la ciencia de derecho y la predicción. La ciencia jurídica, según Ross, tiene la tarea de describir las normas jurídicas vigentes y predecir las futuras decisiones judiciales. Derecho en acción: la verdadera naturaleza del derecho se encuentra en su organización práctica y en el comportamiento de los jueces. Reduccionismo de las normas de competencia. Ross distingue entre normas de conducta, obligaciones prohibidas y normas de competencia. Propuestas según la doctrina de Alf Ross. Alf Ross nos propone, usando el juego del ajedrez, que toda una línea comparativa con el derecho vigente, cuando sostiene que los que desarrollan los jugadores al mover las estatuillas de juego lo hacen conforme a reglas preestablecidas. Son las habilidades y estrategias adquiridas no solo por la experiencia y entendimiento de estas reglas, sino también por el conocimiento acerca de la teoría del juego del ajedrez. Según Ross, las normas jurídicas como las normas de ajedrez sirven como esquema de interpretación para un conjunto de actos sociales al derecho en acción. Así como las normas de ajedrez nos capacitan para comprender las movidas de los jugadores como respuestas con sentido y para predecirlas, el orden jurídico nacional como sistema de normas nos permite comprender las acciones de los jueces, la decisión de los tribunales. Propuesta de solución. Tenemos que reconocer a la Constitución como la norma suprema y que prevalece sobre el resto de normas y el derecho a la